Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. No, el gusto es de nosotros. Cuéntenos qué tan importante, qué tan beneficiosa puede resultar esta decisión del gobierno y su publicación en El Peruano. Sí, efectivamente, a través del decreto de urgencia que ha salido hoy día, modifica sustancialmente la vigencia temporal de la suspensión perfecta y por la cual los empleadores podrían hacer uso de la misma. No olvidemos que originalmente la suspensión perfecta nace obviamente a raíz de la pandemia del COVID-19 y establecía originalmente en su regulación inicial que podía extenderse 30 días más después de la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria. No olvidemos que la última declaratoria de emergencia sanitaria fue de 180 días y venció el 2 de septiembre y por tanto la suspensión perfecta que se hizo en esa época, en marzo, pudo extenderse hasta el 2 de octubre de este año. Es precisamente en esa línea que este decreto de urgencia precisa, modificando obviamente la regulación original, dice que ya no va a haber más extensiones. Y es por eso que salía hoy día en los titulares, no con poca razón, que ya se estaba acabando el plazo de la suspensión perfecta, ¿no? Entonces eso es importante precisar. ¿Eso para el sector laboral es bueno, es malo? ¿Cuáles son los beneficios? Si bien es cierto, también es importante precisar, ya el ministro de Trabajo vigente había hecho, mención a la misma, es más, había dicho que se iba a derogar el decreto de urgencia 038-2020, y también es verdad que el premier Bellido había dicho en su solicitud de confianza ante el Congreso también lo mismo. Pero en la realidad no ha habido una derogación del decreto de urgencia 038. Lo que sí ha habido es simplemente un fin al plazo de la suspensión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ya las empresas lamentablemente no van a poder hacer uso de esta suspensión o extenderla adicionalmente. ¿Qué efectos puede tener? Pueden tener muchos efectos. Esto de la suspensión perfecta significa que al trabajador, en otras palabras, una manera castiza de decirlo, se le manda a su casa sin goce de haber, pero sigue perteneciendo a la empresa. ¿Es así? Es correcto. La suspensión perfecta es como la relación laboral, imaginemos una línea, hacemos una pausa, ¿no? Hacemos una pausa y simplemente igual, la relación laboral sigue vigente, pero significa que el trabajador no va a trabajar, no va a prestar una labor determinada, ni presencial ni remotamente, y el empleador tampoco tiene la obligación de pagarlo. Así es. Entonces, eso se va a modificar sustancialmente a partir del 2 de octubre en adelante, ¿no? Muy bien. Sobre los efectos, quisiera escucharlo, pero me están pidiendo una brevísima pausa, doctor. Regresamos en unos momentos, por favor. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, estamos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo, conversando nada menos que con el doctor
en Derecho Laboral, esa es su especialidad, el doctor Cristian Tamayo. Doctor Tamayo, cuéntenos por favor los efectos de esta decisión publicada ya en El Peruano sobre la suspensión perfecta de labores. Sí, muchas gracias por la pregunta, Rodolfo, que realmente es la más importante a raíz de este tema. ¿Qué es lo que va a pasar? Sobre todo los empleadores se deben estar preguntando eso y también obviamente los trabajadores. En primer lugar, que ya, digamos, trabajadores y empleadores se van a tener que poner de acuerdo en cómo reincorporarse al laboral, ya sea presencialmente o remotamente. Entonces, a diferencia que antes, digamos, con la suspensión simplemente no había actividad alguna, ahora sí va a haber. Es decir, va a haber una prestación efectiva. Los trabajadores van a tener que laborar, sea presencialmente o remotamente. Ese es uno. Dos, los empleadores, sobre todo los empleadores, tienen que, digamos, hacer una reingeniería, por así decirlo, porque si bien es cierto esta medida es todavía a partir del 2 de octubre en adelante, o más precisamente el 3 de octubre en adelante, porque hasta el 2 rige la suspensión, igual ya queda poco tiempo. Pero también es importante precisar que esta medida ya se venía diciendo hace tiempo. Entonces, la idea es que en lo que queda de plazo, hasta antes que rija este fin de la suspensión, que se vayan adecuando los puestos, que se vayan adecuando, digamos, las funciones dentro de la organización empresarial para que obviamente haya una reanudación de estos trabajadores de forma ordenada. Posiblemente también, en algunos de los casos, tal vez va a haber unas negociaciones entre las partes, tal vez posiblemente algunas desvinculaciones negociadas también es lo que posiblemente suceda, no mutuos disensos, etcétera, etcétera, porque también es verdad que pasar de una inactividad a una actividad ya forzada por este fin de la suspensión también va a impactar económicamente a la empresa, ¿no? Porque antes no había, digamos, esta disponibilidad o esta liquidez tal vez para pagar el personal, ahora lo va a tener que haber sí o sí. Y si no la hay, también se pueden generar contingencias de pago, ¿no? Van a haber contingencias, evidentemente algunos acuerdos, trabajadores, empresarios, pero también van a haber algunos problemas, o sea, de desentendimiento, quiero decir. Sí, yo creo que acá lo fundamental, y eso sí no está derogado, es llegar a los entendimientos que también está establecido en el decreto de urgencia 038, ¿no? Porque antes de la suspensión había unos pasos previos, ¿no? Llegar a acuerdos bilaterales, sobre el tema de la licencia con goce, si es que todavía va a continuar, en algunos casos, ¿no? Sobre todo para el personal de riesgo, ¿no? O el trabajo remoto, adecuarse ya con más énfasis al trabajo remoto si es que se permite, ¿no? Y en función de eso llegar a acuerdos. Lo que sí me hubiese gustado, y ahí sí tal vez la ley hubiese sido, el decreto de urgencia hubiese sido tal vez mucho mejor entendido y más aceptado, porque digamos, se ha causado un impacto importante en el sector empresarial, era tal vez, si bien es cierto, las considerandos habla de una reanudación progresiva de las actividades económicas, lo cual es cierto, es verdad, pero también esta reanudación también de la suspensión hubiese sido también gradual, porque no en todas las regiones estamos con un buen ritmo de reanudaciones, ¿no? Todo esto también tiene que ver con el tema de la vacunación. Finalmente, por ejemplo, Tacna, que es un buen ejemplo de vacunación, ya, o sea, a ellos, por ejemplo, sí se les debería aplicar esto directamente porque ya están bien avanzados. Lima también va avanzando y así gradualmente y tal vez de una forma escalonada y gradual hubiese sido mejor el poner fin a esta suspensión y de una forma más ordenada, ¿no? Entonces, pero bueno, la ley está dada, está dentro del marco de la Constitución y las competencias también del Poder Ejecutivo y lo único que nos queda es adecuarnos, tanto trabajadores como empleadores, porque también es verdad, vale decir que muchos trabajadores en la suspensión han estado trabajando en otro lado, ya tienen trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tal vez con ellos es un poco más sencillo la desvinculación con su anterior empleador, ponerse de acuerdo y continuar en su actual trabajo, que tal vez es mejor que el que tenían antes, o también puede ser al revés, ¿no? O sea, ahí yo creo que fundamentalmente acá va a haber una importancia en las negociaciones que puedan tener las partes, tanto trabajador como empleador, para seguir adelante con la relación laboral o poner un fin armonioso al mismo, ¿no? Así es, de repente, en otras palabras, se va a transparentar la situación de incertidumbre que vive ese trabajador que no puede acceder a la empresa en el marco de esta suspensión perfecta. Claro, se va a transparentar y al final de repente se va a quedar sin trabajo, pero con la opción ya de saber que ya no tiene ese trabajo y tiene que ponerse a buscar otro, ¿no? Y quizás si logra un acuerdo con la empresa de repente le da algún incentivo. Quería una consulta, doctor Tamayo, por favor,
respecto de un comentario que hice más temprano. Un medio de comunicación decide el año pasado, a comienzos, cuando arranca la pandemia, mandar a su casa a un trabajador que tiene el problema de la diabetes, ¿no es cierto? Cuando se termine el contrato de ese trabajador que ya está en su casa, ya no le renueva el contrato. Para decirlo de algún modo, es abusivo, pero es legal. ¿Qué dice usted? Sí, definitivamente, en primer lugar, no olvidemos que las personas de riesgo en el marco del COVID, eso no se ha derogado y sigue vigente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con trabajadores que están, digamos, con estos factores de riesgo? Ellos o hacen trabajo remoto o les tienen que dar licencia con goce, pero no los tienen que desvincular para nada, absolutamente, eso sería un abuso. Otro sentido, claro, muchas empresas han, digamos, con un contrato, digamos, con una ausencia de una causa objetiva, de una ausencia de temporalidad, y desvinculan a esta persona por una no renovación de contrato, definitivamente cometen una falta, y eso puede ser declarado por la autoridad competente como un fraude laboral, porque podría haber una desnaturalización del contrato. Aún cuando no estaba en planilla, frente a ese contexto, el trabajador ¿puede reclamar o no? Bueno, sí. El trabajo, para que tengas derecho al trabajo y tengas todos los beneficios de ley, son 3 requisitos: que hagas una prestación personal, que tengas subordinación, es decir, que cumplas órdenes, ¿no? Como el ejemplo más resaltante, y que te paguen por eso. Si se cumplen esos 3 requisitos, así el contrato diga contrato civil o no haya contrato, estamos ante una relación laboral. Y eso, y si no está en planilla, sí generas una contingencia ahí, porque si todo trabajador siempre tiene que estar desde el día 1 en planilla, además con sus demás beneficios como el seguro de vida, que también es del día 1, y ahí sí se comete una contingencia, ¿no? Y el trabajador tiene todo el derecho a reclamar, sea ante la SUNAFIL o ante el Poder Judicial, que se le reconozcan sus derechos laborales. Muy bien, clarísimo, doctor Tamayo. Ha sido muy amable. Muchas gracias por su gentileza de atendernos. Listo, con gusto. Hasta otra oportunidad. Muy amable al doctor Cristian Tamayo.